Hoy una receta con solo 2 ingredientes. Membrillo, que es una fruta de temporada, carnosa, de color amarillo dorado, áspera, astringente y con mucho contenido en fibra, y azúcar normal. Lo primero que haremos será lavar bien la fruta, secarla y trocearla. Una vez troceada, pesaremos para calcular así la cantidad de azúcar que pondremos al membrillo. La proporción que me gusta es, por 1 kilo de fruta, 750 gramos de azúcar. Cuando ya tengamos calculado y pesado el azúcar, lo verteremos encima del membrillo, que ya tendremos en la pota donde lo vayamos a cocer. Mezclaremos y dejaremos reposar mínimo 12 horas. Se formará un almíbar que será el líquido justo y necesario para esta receta. Coceremos lentamente, mínimo 1 hora y media, o hasta que veamos que ha reducido el almíbar. Trituraremos muy bien con la batidora. Esta es la textura que me gusta. Recordad que al enfriar espesa. Rellenaremos los envases. Si sois pocos de familia, os recomiendo que sean pequeños, ya que se pueden congelar. Esta vez me han salido 7 y he utilizado 3 kilos de fruta. El membrillo casero es muy tradicional en Galicia hacerlo, y ya podéis ver por qué. Menuda pintaza, acompañado de queso gallego. Es un postre que incluso hoy en día está en muchas cartas de los restaurantes gallegos. Nos vemos pronto.